Cambiamos de tema. El virus sincicial se mantiene con una alta circulación en el país, con un 34,6% de los casos detectados. Ante el regreso a clases tras las vacaciones de invierno, se proyecta también un alza en los mismos. Autoridades hicieron un llamado a estar alerta a los síntomas como fiebre y también respiración rápida. Vamos a profundizar en este tema, entenderlo también. Estamos ya en contacto con el doctor Pablo Strossdorf, broncopulmonar de la Clínica Universidad de los Andes. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Hola Marco, buenas tardes. Comencemos por los virus que están circulando hoy en día en esta época de invierno, que habitualmente, claro, año a año van circulando, pero tenemos la prevalencia mayoritaria por estos días del virus sincicial. Pero ¿cuáles son los otros que le siguen de manera inmediata al virus sincicial hoy en día? Tenemos una alta prevalencia justo con el sincicial del rinovirus y de la influenza. Perfecto. Ahora, el rinovirus, para entenderlo también y dar un poco de contexto a quienes nos ven desde sus casas, es el resfrío el virus del resfrío común, ¿no? Exactamente. La mayoría de nosotros puede generar cuadros habitualmente leves, pero tenemos que tener mucho cuidado en población de riesgo, adultos mayores, niños pequeños que pueden generar algunas complicaciones respiratorias mayores. Perfecto. Ahora hablemos de las precauciones generales que podemos tener en estos casos. Pensemos en niños que van, por ejemplo, al jardín infantil o los que ya están en edad escolar. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que les podemos entregar a los padres para cuidarlos, para evitar que logren contraer alguno de estos virus por estos días en el colegio, junto a sus compañeros, junto a sus amigos también? Bueno, lo primero, efectivamente, la prevención. Tenemos que tratar de evitar, si que nuestros hijos están enfermos, llevarlos al jardín o al colegio para minimizar o evitar el tema de los contagios. Por supuesto, tratar de resguardar en la medida de lo posible, lo cual es a veces complicado, la distancia física, tener uso de mascarillas, ambientes ventilados y el lavado de manos. Esas son algunas medidas que, por supuesto, nos pueden ayudar a minimizar los contagios. Claro que son lecciones. Otra cosa ¿Sí? importante que no tenemos que dejar de lado es seguir los esquemas de vacunación recomendados por el personal de salud, con lo cual muchas veces también podemos evitar muchas de estas complicaciones infecciosas. Claro que son recomendaciones y lecciones también que aprendimos, sobre todo ahí en época de pandemia. Ahora vamos desglosando también virus por virus. Hablemos del sincicial, que es el que hoy en día cuenta con una mayor circulación en el país. ¿Cuáles son sus síntomas? ¿A qué grupo de la población afecta mayoritariamente también? ¿Y cómo nos podemos cuidar de contraer el virus sincicial, sobre todo a los más pequeños? La verdad que los síntomas que genera muchas veces no son distintos a los de los otros virus respiratorios. Sin embargo, debemos saber que el virus sincicial puede generar síntomas de mayor intensidad, sobre todo dificultad respiratoria, síntomas bronquiales obstructivos, como estos silbidos que a veces podemos escuchar en pacientes enfermos, fiebre persistente, y tanto en niños, sobre todo pequeños, enfermos crónicos o adultos mayores, por supuesto, es una causa importante de consulta de urgencia, hospitalizaciones y a veces puede generar también, sobre todo en pacientes de alto riesgo, deceso, lo cual obviamente hay que tratar de evitar. Claro, ahora, ¿cómo podemos identificar el virus sincicial? ¿Qué síntomas quizás nos pueden dar indicaciones de que esto efectivamente puede ser ese virus? Por los síntomas, no hay un síntoma específico que me ayude a diferenciar una infección de VRS o virus respiratorio sincicial con respecto a otro virus. En el fondo, para tener la certeza de que se trata de un virus respiratorio sincicial, es necesario hacer un examen molecular con el cual se logra identificar con una exactitud cercana a un 100% la presencia de este virus. Ahora, desde el momento en que un paciente tiene contacto con una persona, se contagia o quizás con alguna superficie, ahí dependiendo de cómo se genere finalmente el contagio, ¿cuánto tiempo demora en desarrollar la enfermedad, en presentar síntomas, en contagiar también? ¿Cuánto tiempo está contagiando? Si es que podemos hacer ahí un itinerario quizás de cómo va actuando el virus desde que entra al organismo hasta que finalmente ya se logra eliminar. Es variable, pero habitualmente el tiempo de contagio suele ser entre 5 o máximo 7 días y el periodo de incubación es un tiempo similar. Por supuesto, esto varía de paciente a paciente y no hay un periodo fijo, con lo cual nosotros podamos asegurar que podamos estar
libres, por ejemplo, de contagiar a algún familiar, pero en general más de 7 días el riesgo de contagio desde el inicio de los síntomas es poco frecuente. Ahora, ¿en qué momento es recomendable ya ir a urgencias cuando estamos, por ejemplo, con nuestros hijos en la casa y vemos quizás algún síntoma o algún efecto que podamos ver nosotros como padres quizás que nos permita decir en ese momento, ya, ahora sí es el momento quizás de ir a urgencias, de consultar nuevamente a un médico? Mire, hay varios síntomas que son síntomas de alarma. Uno de ellos es la dificultad respiratoria. Va a depender, en el fondo, la edad del paciente, cómo se va a manifestar. En niños pequeños podemos ver que respiran más rápido, que tienen contracciones al respirar de la musculatura del cuello o que se le hunden las costillas. Gente mayor podemos ver signos similares. También ver cianosis, o sea, la coloración azul de los labios, fiebre que persiste más de 3 días. Otra cosa importante que tenemos que fijarnos es cómo está el nivel de conciencia. O sea, un paciente que tiene un cambio de nivel de conciencia, por supuesto, ese es un signo de alarma, con lo cual inmediatamente deberíamos consultar al servicio de urgencia. Ahora, la relevancia también de la vacunación. Estamos en plena campaña de invierno, periodo de invierno también. Se amplió además la vacunación respecto a la influenza, por ejemplo, por parte del Ministerio de Salud hacia la población general. Esto al haber alcanzado ya los rangos que permitieron cubrir a la población de riesgo, la que está más expuesta, por cierto, a este virus. Pero, ¿cuál es la relevancia también de la vacunación y el momento en que uno se vacuna? ¿Cuánto tiempo también demora en generar esta protección que provoca la inoculación? Bueno, con respecto a la vacuna de la influenza, efectivamente, a partir del mes de julio se liberó para la población general, con lo cual los invito a todos a recibir esta inmunización. Habitualmente el tiempo que transcurre desde que nos vacunamos hasta que generamos la cantidad suficiente de anticuerpos para prevenir cuadros graves por influenza se considera que son 2 semanas. Ahora, lo que uno logra con la vacuna de la influenza muchas veces no es evitar por completo la aparición de los síntomas relacionados con esta enfermedad, sino lo que busca es prevenir los cuadros graves, hospitalizaciones y muertes finalmente. Claro, ahora hablemos también de otros virus, ya hablamos del sincicial. ¿Qué podemos decir también de la influenza, que también ha tenido una circulación bastante fuerte? Y lo habíamos mencionado también, se amplió la vacunación hacia la población general. ¿Qué características podemos identificar en la influenza respecto a otros virus respiratorios? Sí, la influenza también, al igual que el otro virus, puede generar en muchos de nosotros síntomas que pueden ser bastante discretos, pero en otras oportunidades puede generar los síntomas respiratorios que ya comentamos, me refiero tos, dificultad respiratoria, fiebre. Y la influenza habitualmente se caracteriza por tener estas mialgias, o sea, un dolor muscular generalizado bastante intenso, pero que en el fondo la presencia o ausencia de mialgias no es 100% confiable para descartar o afirmar que un paciente determinado pueda o no cursar con una influenza. Nuevamente, para hacer un diagnóstico de certeza, se requiere hacer un estudio molecular al igual que el BRS. Ahora, pensando también en el panorama a nivel nacional, si es que analizamos también las cifras actuales de hoy, 12 de julio, de 2025, y si la comparamos también con años anteriores en esta misma época, ¿qué podemos decir de la circulación de los virus respiratorios en general? Porque vimos, por ejemplo, cuando estábamos probablemente ya en la última parte de la pandemia del COVID-19, cómo se registró también un alza en la circulación de virus respiratorios. ¿Qué podemos decir hoy en día? ¿Cómo ha ido evolucionando esa situación conforme han avanzado los años desde el fin de la pandemia? Bueno, durante el periodo de la pandemia, gracias a todas las medidas de precaución que tuvimos durante todos esos años, las infecciones por virus distintos al COVID-19 bajaron muchísimo. Eso fue bastante llamativo. En ese momento, estoy hablando del año 2020, 2021, la gran mayoría de las infecciones virales respiratorias solían ser coronavirus y era raro encontrarse con infecciones de otro tipo. Pero a medida que las medidas de precaución, me refiero como el uso de mascarilla, el aislamiento físico,
el tema de las cuarentenas se fueron relajando a medida que este cuadro fue ya retrocediendo. Nuevamente empezaron a aparecer los otros virus respiratorios. En este momento, efectivamente, en comparación a las infecciones por VRS, influenza y rinovirus, las infecciones por COVID-19 son relativamente menos frecuentes, lo cual no significa que tengamos, por supuesto, que bajar la guardia. Bien, Pablo Strodhoff, broncopulmonar de la Clínica Wandes, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Buenas tardes. Gracias, Marco, que esté muy bien.